Buen día. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de repaso para el examen. Y pues vamos a hacer ejercicios de derivación implícita y derivación logarítmica. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que dice deriva implícitamente la siguiente curva. Aquí recuerden que en todos estos ejercicios vamos a suponer, que la y depende de x. ¿Ok? Porque también va, pues, si no tenemos este supuesto, pues podría ser que la x dependa de la y tendríamos que derivar x respecto a y. Entonces, por eso uno tiene que hacer la aclaración. Aunque pues yo siempre les he dicho que en este caso siempre vamos a suponer que la y depende de x. Para evitarnos dolores de cabeza, aunque la derivación implícita se podría hacer de otras formas. Bueno, recuerden que la derivación implícita tiene unos pasos. Entonces el paso 1 que debemos hacer pues es derivar en ambos lados de la igualdad respecto a la variable independiente. Que en este caso estamos diciendo que es la x, porque estoy diciendo que la y depende de la x. O sea que la variable independiente es la x. Ok, entonces vamos a escribir eso. Secante del seno inverso de y menos xy menos 1 al cubo igual a la secante inversa de 3x a la 3 cuartos menos 4. Entonces el primer paso que vamos a hacer de nuevo es derivar en ambos lados de la igualdad. Entonces derivada respecto a x en este lado y derivada respecto a x en el otro lado. Ok. Recuerden que acá en este caso pues la derivada se reparte a cada uno en este lado izquierdo porque es una resta. Entonces vamos a hacerla con calma, ¿ok? O sea, no, yo como puedo copiar y pegar, no puedo hacerlo con total impunidad. Y es más, la voy a hacer un poquito más pequeñita para que quepa todo. Ok. Ujú. Entonces la derivada se repartió a cada uno en la resta, ¿no? Porque pues era una resta. Entonces recuerden que en la derivada, si hay una resta o una suma, la derivada se reparte a cada uno. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y por qué lo dejamos así? Bueno, creo que ahí se dan cuenta que esas derivadas están como feas, ¿no? Entonces, lo mejor para poder hacer este ejercicio con toda la tranquilidad que se necesita es hacer una pausa y calcular cada una de las derivadas que se necesitan. Es decir, yo necesito calcular, necesito calcular esta derivada, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular esta otra, pongámosla con rosadito. Bueno, pongámosla con todo color, con azulito, claro. Y voy a calcular esta otra derivada, pongámosle verde, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar primero con esta derivada, pero pues ya le voy a quitar tanto color. Y más bien le voy a poner acá, pues como un indicador que es la derivada en azul.
Bueno, entonces recuerden que para comenzar a derivar, ustedes siempre se tienen que preguntar si la función que están derivando es suma, resta, multiplicación, división o ninguna de las anteriores. Como en este caso es la secante de algo, o sea, secante del seno inverso de y, quiere decir que estamos aplicando una función dentro de otra, o sea, estoy evaluando el seno inverso de y en la secante. Pues quiere decir que esta es la función externa y esta que está aquí haría el papel de la función interna. O sea que esto sería el u de x, porque es la secante de algo, o sea, es la secante de una cosa. Entonces ya con eso me están diciendo que tenemos que utilizar regla de la cadena. Entonces la derivada de la secante de u de x es la secante de u de x, o sea, sería seno inverso de y por la tangente de u de x, que es el seno inverso de y se multiplica por la derivada interna de u de x. Espérame que... Y se multiplica por la derivada interna del seno inverso de y. Y ya les pongo los efectos especiales. Esto es u de x, esto es u de x, esto es u de x. Y pues la derivada de la secante, secante por tangente. Y pues para malcriarlos más, espérame, yo busco rapidito. Creo que son estas. Vamos a buscar la derivada de la secante. Ajá, aquí está. Entonces vamos a recortar y vamos a pegar la derivada de la secante, que es la fórmula 16. Pero pues ya que tengo la opción para mostrarles cuál es, pues esta es la fórmula que estamos usando. Perfecto. Entonces, primera fórmula que usamos, la derivada de la secante. Ahora, pues voy a volver a copiar esto, porque fíjense que esta parte, pues a la final, uno dice, pues bueno, ya, secante por tangente, pero aún hay una derivada que tengo que hacer. Entonces, para hacerla, voy a quitarle tanto color, porque como esto ya no tiene símbolo de derivada, la secante del seno inverso y la tangente del seno inverso se quedan quietas, y me voy a enfocar en la nueva derivada que tengo que hacer, es decir, la derivada del seno inverso de y. Entonces uno se pregunta, oiga, ¿el seno inverso de y será que es una, pues esa función es una suma, resta, multiplicación, división o ninguna? Pues miren que es el seno inverso evaluado en y, o sea que otra vez tenemos una función y se está evaluando en otra, que en este caso estamos evaluándolo en y precisamente. O sea que en este caso esto hace el papel del u de x. Porque recuerden que la y depende de la x. O sea que ahora me va a tocar buscar la fórmula del seno inverso, que creo que aquí mismo de una vez la había sacado. Entonces vamos a romper esto acá. Y lo voy a poner aquí un poquito más abajo, pues para escribir. Entonces fíjense que vamos a reemplazar la derivada del seno inverso de y, pero solamente en la parte que tiene seno inverso de y. El resto de cosas se quedan quietas. Si quieren, ustedes la pueden correr con un poquitín. Entonces, volvemos a copiar exactamente lo mismo. Pero el que va a cambiar solamente es el último que estaba acá. O sea, esto que estaba aquí es lo que va a cambiar utilizando la fórmula 18, que es la que les acabé de escribir, que es la derivada del seno inverso. O sea que esto sería 1 entre 1 menos u de x, pero es que en este caso u de x es y, o sea que te quedaría y cuadrado, pero bueno, dejémoslo en paréntesis. Y se multiplica por la derivada
También voy a correr acá un poquitico. Ujú. Y se multiplica por la derivada respecto a x de y. Y fíjense que ustedes solamente están reemplazando quién es la derivada del seno inverso de y. O sea, por eso lo estoy poniendo como en rojo para que se den cuenta que el resto de cosas que no tiene derivada se quedan quietas. Esas no las vamos a cambiar. Solo cambiamos el que tenga el símbolo de derivada, usando las fórmulas de derivada precisamente. Entonces, ahora sí voy a utilizar esto y lo voy a hacer un poquito más grande, para que nos acordemos que aquí estamos utilizando la fórmula 18. Bueno, fíjense que pues el resultado va a ser exactamente esto. Y usted me puede decir, bueno, profesor, pero ahí le puedo hacer cambios. Bueno, pues sí, obviamente le puedo hacer cambios. Pero, por ejemplo, aquí ya podemos dejarlo como y cuadrado solito. O sea, no es necesario ponerle y paréntesis al cuadrado, sino que eso es y cuadrado de una vez. Y también, acá le podemos borrar un poquitín. Acá esto lo podemos correr un poquito para dejarlo más centradito. Y otra cosa, en vez de dejarlo como derivada respecto a x de y, pues esa es la misma notación de decir de y de x. Y recuerden que cuando llegamos a la derivada de la variable dependiente respecto a la independiente, pues este pedacito se queda así. Entonces, este pedacito de y de x ahí quedó. Quiere decir que terminamos la derivada. O sea, siempre que lleguemos a dy de x, paro. No tengo que seguir derivando precisamente porque no sé quién es y. O sea, si aparece el término y en su derivada, yo voy a parar cuando llegue a la derivada de y respecto a x porque precisamente no sé quién es y. Recuerden que esa es la parte importante de la derivación implícita. Entonces, esto sería la derivada de la secante del seno inverso de y. Vamos ahora con el otro pedazo. Recuerden que lo ideal es hacer cada pedacito, luego reemplazamos y ahí sí terminamos el ejercicio. Porque si no, ustedes se van a volver locos haciendo esas derivadas todas a la vez. Entonces, la verdad, mientras uno haga las cosas con más calma, mejor. O sea, aquí no es una carrera ni una maratón. Yo no le voy a dar un premio al que lo haga más rápido. Pues si lo hace rápido y lo hace bien, perfecto. Pero hacer las cosas a las carreras no es sinónimo de hacerlas bien. Entonces, por eso les digo, o sea, si ustedes están aprendiendo a derivar, hágalo con calma. Entonces no va a tener ese problema, ¿ok? Bueno, entonces vamos a derivar x por y menos 1 todo elevado al cubo. Entonces uno se pregunta, ¿será que esto es una suma, una resta, una multiplicación, una división o ninguna de las anteriores? En este caso, pues como hay una potencia aquí afuera, pues es ninguna de las anteriores, porque si hay una potencia afuera, quiere decir que la estamos viendo como la derivada de una potencia precisamente. Y pues podemos utilizar las formulitas de derivadas con regla de la cadena. Entonces en este caso, lo que está dentro de la potencia la vamos a llamar u de x. ¿Listo? Y utilizamos la fórmula de la derivada de una potencia, que ya la voy a buscar, que dice lo siguiente: bajo el exponente xy menos 1 elevado a la 3 menos 1 multiplicado por la derivada interna, que sería la derivada de u de x, o sea que sería xy menos 1. Ok. Y ya les voy a buscar la formulita que estamos usando, que si no estoy mal es la primera fórmula que se utiliza en derivada usando regla de la cadena, la derivada de una potencia. Entonces vamos a buscarlo acá. Aquí está. Que en este caso estamos usando la fórmula 7. Porque recuerden que, ¿por qué es fórmula 7? Ah, pues porque el exponente es un número fijo. Recuerden que aquí la n representa un número fijo. Y eso es lo que precisamente tenemos, un numerito fijo.
Esta es la fórmula que estamos usando, la derivada de una potencia. Ahora tenemos es que pensar qué pasa con el otro lado, ¿no? Entonces miren que hay un lado que no tiene derivada, o sea, que en este caso sería el 3 por xy menos 1 y 3 menos 1, esto es 2, ¿no? O sea que te quedaría 3 factor, o bueno, paréntesis, xy menos 1 y esto al cuadrado. Entonces ese término no se va a volver a tocar porque no tiene símbolo de derivada. Pero hay uno que sí tiene símbolo de derivada y es este de x por y menos 1. Entonces acá uno se vuelve y se hace la pregunta, oigan, yo estoy derivando una suma, una resta, una multiplicación o una división. En este caso la operación principal es resta, porque estoy teniendo este producto y se lo estoy restando al 1. Y cuando hay una resta, la derivada se reparte. Pero entonces aquí pasa una cosa interesante y es que la derivada de un número, que en este caso la derivada de 1, es 0. O sea que realmente nos va a quedar esto. Nos va a quedar derivada de x por y, que esta sí todavía no sé cuánto es, menos la derivada de 1, que es 0. Y esto tendría que ponerlo en otro paréntesis porque precisamente repartí la derivada para el primero y repartir la derivada para el segundo, que sería 0, porque la derivada de 1 es 0. ¿Ok? O sea que a la final, pues de manera muy elegante, nos vamos a quedar con esta parte. O sea, ese menos 1 se desapareció y solamente sobrevivió la derivada de x por y. Entonces, x por y será una suma, una resta, una multiplicación o una división. Bueno, como dije x por y, pues quiere decir que es un producto. Entonces tenemos que mirar las fórmulas de la derivada del producto. Para poder hacer bien esta parte. Entonces fíjense que todo tiene un orden, o sea, en ningún momento yo les estoy diciendo que tienen que utilizar todas las fórmulas de un sopetón. No, las fórmulas uno tiene que irlas usando, pero dependiendo de lo que aparezca en la derivada. O sea, si a ti te están diciendo, oye, esto es una suma, esto es una resta, esto es un producto o esto es un cociente, o ninguna, que sería entonces regla de la cadena, pues ahí es donde uno decide qué fórmula usar o qué no. Si ustedes no leen la función que están derivando, pues si no la leen, ustedes no van a saber qué van a tener que hacer. Y pues ahí van a tener un problema y un dilema moral y existencial porque pues se van a enredar fácilmente. Entonces, como estamos haciendo la derivada de x por y, pues esto es una multiplicación. En este caso, la primera función que está multiplicando es la x, que esta sería la f en la fórmula. Y la segunda en la multiplicación sería la y, porque recuerden que la y depende de x. O sea, aquí yo no puedo sacar la y como constante porque es que la y depende de x. Cuando estoy derivando implícitamente, estoy imaginándome que la y es otra función que depende de x. El problema es que no sé quién es, pero no quiere decir que no dependa de x. Entonces, pues vamos a utilizar la fórmula de la derivada del producto en ese lado del producto x por y, ¿ok? Entonces, este lado del 3xy menos 1 al cuadrado, ese lado se queda quieto y lo vamos a multiplicar por, voy a abrir aquí un paréntesis grande, para indicar que pues se va a derivar ese producto. Entonces, derivada respecto a x de x por y más x por la derivada respecto a x de y. Porque fíjense que en este caso la primera función es x, entonces derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Y ustedes solamente copian y pegan la ordenación de esa derivada. Pero bueno, usted me podría decir, profesor, ¿y en qué orden usted la puso ahí? Bueno, pues esta derivada, que es la derivada de ese producto, como se está multiplicando con lo otro, no la podría escribir sin paréntesis, ¿ok? O sea, porque si usted lo escribe, espérese y verá, y ya le voy a decir cuál es el problema. Si usted se enseña a escribir las cosas sin paréntesis, por ejemplo, si usted este paréntesis que puse acá me lo pone sin paréntesis y escribe solamente la fórmula así, usted me está dando a entender que este está multiplicando solo al primero. Y no, señor, usted aquí arriba me está diciendo que esto multiplica toda la derivada. Y toda la derivada es esa suma, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, niños y niñas, con los paréntesis, porque si no van a cometer errores
pues, errores simples, pero son errores de todas maneras y con eso usted se puede tirar todo el ejercicio de ahí para adelante. Porque recuerden que la derivación implícita todavía no hemos llegado a la parte importante, porque es que la parte importante es despejar la derivada de y respecto a x. Bueno, aquí pasan algunas cositas. La derivada de x respecto a x, esto es 1, ¿no? Porque la derivada de x es 1 respecto a la misma variable que es x. La única que yo no puedo decir que es 1 es esta derivada porque precisamente las variables son distintas. Esta derivada de x respecto a y, yo no puedo decir que esa derivada es 1 porque es que la x no es la misma y, ¿ok? O sea, si fuera derivada de x respecto a x, sí, ahí sí vale 1 porque es la misma variable que se está derivando con ella misma. Pero si la variable cambia, ahí yo no puedo decir que esa derivada es 1. Entonces, yo les había dicho que si tenemos derivada de y respecto a x, hasta ahí paramos el ejercicio. O sea que realmente esto nos va a quedar, bueno, le voy a quitar tanto color. Esto sería 1 por y. Voy a hacer el paréntesis un poquitico más pequeñín. X por dy de x. Recuerden que esto que está acá, espérate, le pongo un colorcito. Esto que está acá, pues es esto mismo. O sea, la notación, cuando tú pones derivada respecto a x de y, pues es lo mismo que decir de y de x. ¿Listo? O sea, es la misma vaina, solamente que se escribe de otra forma. Y pues ya para terminar, pues esto que está acá sería pues 1 por y, o sea que lo puedo quitar, y x de y de x. O sea que este sería el resultado. Aunque si usted quiere ahorrarse dolores de cabeza, podemos hacer lo siguiente. Como la derivada está dentro de un paréntesis, mírenla ahí, yo necesito que esa derivada quede sumando o restándose con otras cosas. Yo no necesito que se esté multiplicando dentro de un paréntesis con sumas o restas. Entonces lo que podemos hacer es tomar todo este que está aquí, que está multiplicando, repartírselo al primero y repartírselo al segundo. Usted me dirá, uy, profesor, pero ¿por qué hacemos esa cosa tan larga? Bueno, porque es que usted tarde o temprano me va a tener que despejar. Entonces, o lo hace ahorita, que no tiene tantos términos, o lo hace ahorita en unos instantes y mezclado con lo que ya tenía escrito. Entonces, se les va a volver un dolor de cabeza. Entonces, es preferible que usted de una vez haga la distributividad acá por x, por dy de x, y ahora sí, terminamos esta segunda derivada. Entonces, vamos con la primera, esta ya la hicimos, nos falta esta, ¿no? Y creo que esa sale directamente por regla de la cadena, ¿no? Eso no... Creo que ahí se ve de una vez que toca usar de una vez regla de la cadena porque es la secante inversa de algo. Pero bueno, vamos a hacerla. Y el color que le puse, ¿cuál fue? Verde. Okay. Verdecito, perfecto. Entonces, esto sería igual a... Bueno, la función que estamos derivando será suma, resta, multiplicación, división o ninguna. Pues me parece que es ninguna porque es la secante inversa evaluada en algo. Entonces, de nuevo, si usted tiene secante inversa de tal cosa, pues quiere decir que la secante inversa se está evaluando en algo. Entonces ya con eso ustedes pueden identificar que esto se tiene que hacer usando regla de la cadena. Y lo que está dentro de la secante inversa, pues a este es el que usualmente llamamos u de x. Entonces, vamos a buscar las fórmulas de la derivada de la secante inversa. Entonces, vamos a buscar, a ver si alcancé a tomarle foto. No. Me toca tomarle la foto. Está un poquito más abajito. Acá. Perfecto. Entonces, vamos a usar la fórmula de la derivada de la secante inversa. Ah, no, mentira, no, esta no es. Es esta. No se asusten si en algunos libros esta fórmula aparece aquí con un valor absoluto. Creo que por ahí alguno de ustedes ya me dijo que, ay, profesor, yo la vi con valor absoluto. Realmente,
cuando uno define la función secante inversa, pues uno la puede definir en un dominio en donde sea positiva, donde sea negativa. Entonces, pues realmente sí, o sea, hay algunos libros que utiliza valor absoluto, no voy a decir que no, pero lo pueden dejar así normal porque aquí estamos suponiendo que la secante inversa está bien definida y uno define la inversa de tal manera de que esa función pues tome valores positivos, aunque realmente la inversa de una función trigonométrica tú la puedes definir en diferentes partes o en diferentes tramos, entonces no se asusten con las fórmulas. Pero bueno, entonces esto sería denominador, ¿no? Entonces vamos a poner a u de x, que es 3x a la 3 cuartos menos 4. Y creo que me toca volverlo a copiar. Y creo que me toca ponerlo al cuadrado menos 1. Y dentro de un radical, entonces voy a quitar esta línea. Dentro acá una línea grande. Y acá le ponemos un bello 1. Vamos a centrarlo. Y si quieren esto lo voy a correr un poquitín. Para que quepa la derivada interna, ¿no? Por la derivada 3x a la 3 cuartos menos 4. Que esa sería la derivada de la función interna. Aunque espérenme, escribo bonito este exponente que se ve todo chiquitín ahí, todo choneto. Voy a hacerlo con una línea más pequeñita. 3 cuartos. Listo. X a la 3 cuartos menos 4. Y esto debería como copiarlo acá y pegarlo aquí en todos estos exponentes para que se vea bonito. Perfecto. Y ahora sí pongamos los colorcitos. Entonces, de nuevo, siempre que vayan a utilizar las fórmulas de regla de la cadena, lo más importante es identificar quién es la función interna y quién es la función externa. Si ustedes no lo hacen, pues van a sufrir. ¿Ok? Pero pues, como era la secante inversa de algo, o sea, la secante inversa de una función, pues ya, con eso ya uno ya puede empezar a trabajar. Entonces, esta es la fórmula que estamos usando, que es la fórmula 22. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos falta? Ah, pues usted me puede decir, ah, profesor, pero falta entonces esta derivada que está acá. Pero creo que esta derivada es fácil, no voy a hacer pausa para hacerla porque es la resta de dos funciones y una es una potencia de x. Entonces esta derivada pues sería todo este chorrero que está aquí. Y si quieren ya le podemos quitar estos colores. Y la derivada de 3x a la 3 cuartos menos 4 pues sería 3 por 3 cuartos de x a la 3 cuartos menos 1 menos 0, ¿no? Si somos canzones. Porque recuerden que como es una resta, la derivada se reparte. Y la derivada de la primer potencia, pues como es una potencia de x, saco la constante que está multiplicando, que en este caso es el 3. Y te quedaría 3 por la derivada de la potencia, que es 3 cuartos, x a la 3 cuartos menos 1. Y la derivada de 4 es 0, entonces reemplazamos eso por 0 de una vez. O sea que a la final esto sería, pues como puedo copiar y pegar, por eso me doy el tiempo para hacerlo despacio. Porque si estuviera en un tablero, pues esto sería copiar y copiar y copiar y copiar. Y pues uno se cansa de la manito. 9 cuartos, x... Y 3 cuartos menos 1 es menos 1 cuarto. ¿Listo? Y pues 0, restarle 0 no hace nada. Bueno, entonces si ustedes quieren dejarlo bonito, lo pueden escribir así. Pueden dejar arriba en el numerador o pueden bajar, no sé, como más le guste. O bueno, si lo quiere dejar así ya, creo que ya sufrió lo suficiente como para seguir haciendo álgebra. Si quiere déjelo ahí. No genera nada hacerle más álgebra o no. Porque pues ya hicimos la parte más complicada que era derivar. Ok, terminamos la pausa.
¿Qué es lo que toca hacer? Bueno, voy a continuar este ejercicio. Espérate a ver si yo lo puedo copiar esta parte que tenía acá, aquí arriba. Yo creo que sí la puedo dejar acá arribita. Corriendo algunas cositas acá un poquito más hacia arriba. Sí, sí puedo. Y ya les voy a decir por qué. Usted me dirá, bueno, profesor, ¿y por qué me está haciendo correr todo? Bueno, ya le voy a mostrar por qué. Porque esta hoja que tengo aquí abajo yo creo que la voy a poner de manera horizontal. Porque creo que ustedes ya se dan cuenta que toca reemplazar un montón de cosas, ¿no? Entonces, voy a tomar esta hojita que está aquí y la voy a doblar. Vamos a rotarla 90 grados. Perfecto. Entonces ahí nos quedó un poquito más horizontal, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado aquí en esta parte, ¿no? Pues vamos a... Y yo voy a hacer otra cosita. Bueno, la hace un poquito más grande ya que tengo la opción de hacerlo grande. Color, voy a ponerla en negro. Pues porque esa derivada realmente pues no la necesitamos así en rojo. Pues solamente era como para entender por qué llegamos a eso. Pero creo que ella se entendió y pues no necesitamos ponerle tanto color. Entonces, la primera derivada, vamos a recordar cuánto fue que nos dio. La primera derivada fue esto. Pues la vamos a reemplazar tal cual en la posición que nos dio. Entonces, derivada de la secante inversa es esto. Y yo voy a ver si la pego un poquitico más para que no ocupe tanto espacio. Entonces, esto que está acá es la primera derivada. Y la voy a poner en azulito. Pues para que nos acordemos que esa fue la que acabé de reemplazar. Ahora, menos. O sea, no se asusten si usted de pronto se comió un signo o algo. Pues no pasa nada. Usted se lo puede dejar ahí y no ocurre nada. Después le va a cambiar el signo a la derivada que encontró. Entonces la derivada que encontramos ahora es esta. Entonces voy a correr un poquito de espacios para que me quepa todo. Pero entonces acá hay una cosa importante y es que ese menos está afectando a todo lo que está en la nube de color azul claro. O sea, usted puede decir, ay, voy a reemplazar la nube de color azul claro. Perfecto, reemplácela. Pero si tiene un menos o algo multiplicando, pues usted me tiene que poner eso de ahí en un paréntesis porque el menos le está cambiando el signo a todo. Por eso le estoy diciendo que tengan mucho cuidado cuando reemplacen, porque tristemente ustedes a veces son muy olímpicos a la hora de reemplazar y se terminan comiendo esas cosas. ¿Bien? Ok, entonces espérate, yo lo corro un poquitín. Mira que por eso fue que quería ponerlo horizontal, porque de esa manera tengo mucho más espacio. Ok. Y ahora, espérate, yo corro esto un poquitico más hacia afuera. Y ahora, esto sería igual a la derivada que hicimos aquí arribita. Pero pues recuerden que esta derivada la vamos a hacer chiquitica. No me interesa tenerla así como tan gigante. Por 9 cuartos, x a la 1 cuarto. Y esto que está acá lo vamos a... Ustedes quieren la podemos hacer más chiquitico. Correr este un poquitico más hacia acá y este acá. Pues para que quede todo de un solo golpe. Obviamente pues usted en su cuaderno probablemente no le quede así todo en una sola línea, pero pues no pasa nada. Por lo menos acá entendemos qué fue lo que pasó. Si usted quiere reemplazar un lado y luego poner abajo la igualdad, por ejemplo usted escribe eso menos eso y por aquí pone el otro. Pues sí, no hay problema, lo puede poner así, pero no se vaya a enredar porque esto de aquí sigue acá. ¿Ok? Pero si usted lo quiere poner abajo, pues sí, obviamente en su cuaderno pueda que no le quepa toda esa cosa, entonces pues puede hacerlo usted también con calma. Bueno, ¿cuál es el paso 2 de la derivación implícita? Pues el paso 2, pues literal es despejar la derivada de y de x. Después de haber derivado, eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces vamos a mirar en qué partes hay derivada.
Entonces, por ejemplo, aquí está la derivada, por ejemplo, aquí está la derivada y no más. Solamente en dos pedacitos hay derivada. Entonces, tenemos que quitar cualquier paréntesis que tenga la derivada. En este caso hay un paréntesis que tiene un menos, pero creo que podemos quitarla fácilmente, pues cambiándole el signo a los términos que están dentro. Entonces, ahí es donde entra la parte de romper paréntesis. Si ustedes no rompen paréntesis, pues también van a estar cometiendo errores. Entonces, tengan mucho cuidado, niños y niñas, cuando estén utilizando derivadas. Pero pues le voy a quitar ya tanto color. Este paréntesis lo voy a quitar. Pero entonces, si ustedes le quitan este paréntesis, recuerde que este paréntesis le cambia el signo a todo lo que está dentro. O sea, este menos le cambia el signo a este primero y este menos le cambia el signo a este que era positivo. O sea que, pues el único cambio es que este queda menos. Ese es el único cambio real en este problema. Entonces vamos a dejar los que tengan derivada en un lado y los que no tengan derivada, pues los paso al otro lado, ya sea a sumar o a restar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Este que está aquí al otro lado, pues ya no tiene derivada, entonces lo puedo dejar acá. Este que es 3x menos y al cuadrado por y, este no tiene derivada multiplicando, entonces lo puedo pasar al otro lado. Pero lo voy a pasar al otro lado con signo contrario. O sea que si estaba restando, va a pasar a sumar. O sea, recuerden que usted lo primero que tiene que identificar son quienes no tienen derivada. Este no tiene derivada, este tampoco. Los otros sí tienen derivada multiplicando. Entonces, si como estoy despejando la derivada, usted primero deja en un lado los que tienen derivada y al otro lado los que no. Pero si pasa un término al otro lado de la igualdad, pues lo tiene que cambiar de signo, ¿ok? Que eso fue lo que ocurrió acá. Este menos que tenía, pues cuando lo pasaste al otro lado cambió a más. Ahora sacamos factor común, que sería la derivada, porque precisamente quiero despejar la derivada. Yo creo que esta hoja la voy a volver a hacer rotar. Pero entonces en este caso vamos a factorizar la derivada de los dos. Puedan que hayan más factores comunes, yo no digo que no. Pero realmente a mí solamente me interesa factorizar es la derivada porque es la que yo quiero despejar. Entonces sacamos como factor común entre los únicos que tienen derivada multiplicando, pues la derivada precisamente. Acá sería de y de x como factor común. Porque de nuevo, pues como los dos tienen derivada multiplicando, pues la puedo sacar como factor común. Y básicamente es tachar la derivada, o sea, es como si usted tachara este término, tachara este, y lo que quedó, pues es el factor común, y ya. Ahora, como la idea mía es despejar la derivada, pues lo único que me falta es tomar todo esto que está acá, todo esto que está aquí, multiplicando, y va a pasar al otro lado ¿a qué? Pues a dividir. Entonces, tomamos todo esto que está acá. Y voy a tomar todo esto. Y lo voy a pasar aquí a dividir. Y pues niños y niñas, ya hicieron la derivada. Yo no les voy a pedir que hagan más álgebra, creo que ya los hice sufrir lo suficiente. Pero fíjense que uno tiene que hacer las cosas con calma y en orden para que todo les quede bien. Recuerden que estas noticas pues yo se las voy a enviar también. Entonces ahí ustedes van a poder verificar los cálculos, etc. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno,
Entonces continuemos, niños y niñas. Y vamos a hacer ahora pues más ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Cuéntame. Pues lo podemos resumir en dos. En el que hay tres creo que es en la derivación logarítmica. Ujú. Pero en derivación implícita lo podemos resumir en esos dos. Primero, pues aplicar derivada en ambos lados de la igualdad. Obviamente, pues ahí tenemos más pasos que sería utilizar todas las reglas de derivación. Pero siempre vamos a llegar hasta donde diga de y de x si la función tiene y. Si no tiene y, mira que por ejemplo, esta que estaba acá no tenía y, entonces la derivada salió rápida y no apareció ningún de y de x porque precisamente no tenía y. O sea, me estoy refiriendo a este pedacito de acá. Este que estaba acá no tenía y, entonces ahí no tenía por qué aparecer de y de x. Solamente va a aparecer de y de x para las funciones que tengan y en su estructura. Si tú ves una y, esa vaina tarde o temprano va a tener un de y de x. ¿Vamos bien? Perfecto. Pero sí, la que tiene tres pasitos, podríamos decirlo así, es la derivación logarítmica. Entonces vamos a hacer otro. Creo que ya podemos saltar al examen del semestre pasado. Bueno, vamos a hacer esta derivación implícita, incluso está más cortica. Bueno, en cierto sentido. Pero pues vamos a hacer derivación implícita porque yo creo que ustedes ese es el que más miedo le tienen. Esto es de el examen 2 y este es del A 2024. Ok. Bueno, pues primer paso. Voy a copiarlos acá. Vamos a derivar en ambos lados respecto a la variable independiente. Espérame a ver si no se borró. Ah, no. Bien. Bien. Entonces esto sería, pues, vamos a escribir tangente inverso de e a la 2x más x menos y al cuadrado igual a la cosecante de y cuadrado más 3. Entonces el primer paso es derivar en ambos lados. Y lo mismo, derivar en este ladito. Entonces, fíjense que las funciones que tienen ahí son sumas en un lado y en el otro lado también es suma. Es decir, la derivada la puedo repartir para la primera y para la segunda función. Y también lo mismo en el segundo lado. Reparto para el primero y reparto para el segundo. Pero creo que la derivada de 3 pues nos va a dar 0, ¿no? Entonces ahí ya hay varias cositas que se van a ir eliminando. Bueno, voy a copiar esto una, dos veces. Ya les digo por qué, no se asusten. Solo que tengo pereza de copiar. Y pues voy a utilizar mis herramientas tecnológicas porque para eso son. Para usarlas. Uh-huh. 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 Y acá sería más. Derivada de coseno, derivada de 3
puedo hacer más chiquitica porque creo que esa derivada se va a volver cero, ¿no? Entonces, como hay suma en un lado, suma en el otro, repartimos la derivada, pero gracias a Dios esta derivada se vuelve cero, porque la derivada de 3, o sea, la derivada de una constante es cero. O sea que a la final nos vamos a quedar con estas tres derivadas que están acá. Con esto es que nos vamos a quedar. Y pues, si usted quiere hacer las cosas con calma, bueno, yo no lo voy a obligar a que haga todas las carreras. Pues haga una pausa. Bueno, yo también tengo que contarles una cosita. Usualmente en los exámenes yo les pongo a ustedes todas las fórmulas, o por lo menos la gran mayoría, porque creo que ustedes ya se dieron cuenta que hay algunas fórmulas de derivadas de secante inverso, o sea, las de trigonométricas inversas, hay unas que se parecen a otras. Entonces realmente pues no tenemos que poner todas las fórmulas de trigonométricas inversas, porque hay unas que se parecen mucho entre sí. Pero lo que sí les digo es que todas las fórmulas van a estar en su examen. Entonces, mucho cuidado si usted solamente se aprende las de las trigonométricas y dice, ah, no, el profesor no va a poner nada más. Yo usualmente pongo todas, y para aquella persona que ya hizo los exámenes creo que se habrá dado cuenta de eso. Bien, entonces tengan mucho cuidado con eso. Eso es lo único que quiero que tengan en cuenta y que después no vayan a salir con sorpresas. Pues porque el examen es sobre de este tipo de, o sea, fórmulas de derivadas, no es de otra cosa. Entonces, es muy probable que les vayan a salir todas las fórmulas o la gran mayoría, porque como les digo, hay algunas que se repiten, entonces no, tampoco es necesario, pues, en algunos casos, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer la primera derivada, que es la derivada de la tangente inversa de a la 2x. Entonces uno siempre se pregunta, ¿será suma, resta, multiplicación, división? ¿O ninguna? Bueno, en este caso ninguna porque es la tangente evaluada en algo. Entonces esta es la función interna, que ya le voy a poner u de x. Y la externa pues es la tangente inversa. O sea que nos toca buscar la fórmula de la tangente inversa de u de x. U de x en este caso es la función interna. Este es u de x. Entonces vamos a buscar la derivada de la tangente inversa, que me parece a mí que está acá. Sí, acá está. Que sería la fórmula 20. Esto sería 1 entre 1 más u de x, que en este caso es e a la 2x, todo al cuadrado, por la derivada interna de e a la 2x. Y pues ya les pongo los efectos especiales para que les quede bonito. Entonces este es u de x, este es u de x. ¿Listo? Bueno, recuerden que cuando ustedes tienen potencia de una potencia, o sea, acá tenemos e a la 2x al cuadrado, los exponentes se multiplican. O sea que a la final esto se puede ver de la siguiente forma. Cuando multiplicamos los exponentes, te va a quedar e a la 4x. E a la 4x, porque pues 2x por 2 te da 4x precisamente. Porque eso es potencia de una potencia. Y se multiplica por, bueno, voy a volver a escribir la derivada de e a la 2x, porque resulta que acá nos toca volver a utilizar regla de la cadena. Muchos de ustedes cuando derivan cosas como esta, le dicen a uno, ay, pues la derivada de la exponencial es ella misma. Bueno, casi, porque si usted se come la derivada interna, pues está cometiendo un error. Entonces en esta parte, como estoy derivando e elevado a una función, pues usted para poder derivarla, esta es la función externa y la interna pues es el exponente. ¿Listo? Este sería el exponente. Y en este caso, pues este hace el papel del u de x.
porque es e elevado a la algo. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de la derivada de la exponencial, que si no estoy mal está por aquí, creería yo. Sí, debe estar aquí. Entonces, mucho cuidado con las fórmulas. Ok. Y pues creo que esa formulita pues sale cortita, porque sería todo esto igual. La derivada de la exponencial es ella misma. Bueno, sí, no es mentira, es ella misma. Pero tengo que multiplicarla por la derivada interna. Entonces es la misma exponencial, pero la multiplico por la derivada de u de x, que en este caso es el exponente, y el exponente es 2x. Entonces, si ustedes se me comen eso, pues se van a tirar todo el ejercicio y yo no quiero que eso ocurra. Entonces, esta derivada es esta, utilizando precisamente la fórmula 8, ¿ok? Bueno, y creo que la derivada de 2x, pues la podemos hacer rápido. Esta derivada es 2, ¿no? Sería 2 por 1, que es 2. Y esto sería igual a todo esto de acá, precisamente por 2. Entonces, lo que no tiene derivada lo podemos quitar y acá te quedaría por 2. Y si lo quieren ver más lindo, pues utilizando propiedades de fracciones, lo pueden ver así. Este 2e a la 2x lo podemos poner aquí arriba, pues para que sea solamente una fracción. Y lo dividimos entre el 1 más e a la 4x. Recuerden que cuando ustedes multiplican fracciones, se multiplica de manera horizontal. Y abajo, como no hay denominador, bueno, no aparece, realmente aquí hay un 1. Y pues acá ustedes hacen lo mismo con el producto de los denominadores. Entonces 1 por e a la 2x, e a la 2x, y e a la 2x por 2, pues 2e a la 2x. Y 1 más e a la 4x por 1, pues te da otra vez 1 más e a la 4x. Entonces ahí ya acabamos. Entonces esta sería esa primera derivada que tengo que hacer. Vamos por la otra. Entonces esta que está acá que es la de azul claro. Entonces de nuevo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿la función que estamos derivando será suma, resta, multiplicación, división o ninguna de las anteriores? En este caso es ninguna de las anteriores porque hay una potencia. O sea, acá tenemos una función y la estamos elevando a un exponente que es un valor fijo, que en este caso es el 2. O sea que lo que está dentro de la potencia es el que vamos a llamar u de x. Entonces, esto que está aquí sería el u de x. Y vamos a utilizar la derivada de una potencia, que me parece que ya la habíamos usado por aquí arriba. Entonces voy a buscarla acá rapidito. Acá. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué sería? Bajamos el 2, x menos y a la 2 menos 1 por la derivada del u de x, que en este caso el u de x es x menos y. ¿Listo? Entonces utilizamos la formulita de la derivada de una potencia. En este caso u de x es x menos y, entonces nos toca escribir el u de x como x menos y en cada pedazo. Otra cosa, la derivada que tengo que hacer es una resta, o sea que puedo repartir la derivada a cada uno, porque es una resta. O sea, tú te preguntas, bueno, la función que estoy derivando es suma, resta, multiplicación, división o ninguna. En este caso es una resta porque es x menos y. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esto que no tiene derivada pues ya lo podemos quitar, te quedaría elevado a la 1, pero recuerden que ponerle potencia a 1 pues lo podemos quitar, ¿no? O sea, elevar un término a la 1, eso no hace nada.
Y acá nos va a quedar, bueno, voy a hacerlo así, pues ya que puedo copiar y pegar, se las voy a hacer así. Entonces la derivada se repartió a cada uno y se están restando, ¿no? Pero de nuevo, como esa derivada de esa resta se está multiplicando con esto, tengo que poner todo en un paréntesis grande, por lo menos en la parte de la derivada de la resta, o si no voy a cometer un error garrafal. ¿Ok? Entonces teníamos derivada de x menos y, pues se repartió la derivada de x al primero y la derivada de x al segundo. Creo que la derivada de x respecto a x, esto es 1, o sea que podemos reemplazarlo de una vez por 1 y así nos ahorramos dolores de cabeza. Y la derivada de y de x, bueno, la derivada respecto a x de y, pues es de y de x. O sea que realmente aquí hay varias cositas que se van a poder escribir más fácil. El primero sería un 1 menos la derivada respecto a x de y. Bueno, es que eso usualmente se escribe como de y de x. En vez de escribir tanta vaina, pues uno escribe de y de x y ya. Y pues, niños y niñas, terminamos. ¿Por qué? Porque la única derivada que toca hacer, o que queda, es la derivada de y respecto a x y yo no conozco quién es y. Entonces, pues ahí quedó porque la y no sé quién es. Pero, como esa derivada se está multiplicando con otra cosa, yo les había dicho, pues si hay un paréntesis que esté la derivada dentro de ese paréntesis, me toca eliminar ese paréntesis. O sea, este término que está aquí afuera, que es 2x menos y, se lo tengo que repartir al primero y repartir al segundo. Entonces esto sería 2x menos y por 1, pero pues multiplicar por 1 no hace nada. Entonces te quedaría 2x menos y menos 2x menos y por la derivada. Y si quieren lo pueden dejar así, porque miren que ya en este caso, espérate, de y de x. Y en este caso, pues terminamos esa derivada que estábamos haciendo. La derivada de x menos y todo al cuadrado. Nos falta otra que es la derivada de la cosecante de y cuadrado. Entonces, de nuevo, pregunta, ¿la función que estamos derivando es suma, resta, multiplicación, división o ninguna? Bueno, en este caso es ninguna porque tenemos una cosecante. Entonces, lo que está dentro de la cosecante es el u de x y lo que está afuera pues es la función externa. O sea que en este caso esto es u de x. Y vamos a buscar la fórmula de la cosecante, que si no estoy mal es menos cosecante por cotangente, pero pues busquémosla de todas maneras para que usted diga, ah, así es. Crop. Entonces vamos a cortar esto. Cosecante. Menos cosecante por cotangente por la derivada interna. Entonces esta es la fórmula que vamos a usar ahora. Bueno. Esto sería menos cosecante de u de x, que es y cuadrado, por cotangente de u de x, que es y cuadrado, por la derivada interna, que sería la derivada precisamente pues de y cuadrado. Y pues como a mí me gusta malcriarlos, pues vamos a ponerle colores. Entonces acá sería este que es u de x y u de x. Y acá sería cosecante, cotangente. ¿Listo? Entonces, solamente nos vamos a quedar pues con los que tienen derivada. Voy a volver a copiar lo mismo de arriba, ya les voy a decir por qué. Usted me dirá, profesor, ¿y cómo derivo y cuadrado? Bueno, si usted quiere ser cansón, tenga en cuenta que la y es una función que depende de x y usted la está elevando al cuadrado. Entonces la podemos escribir así, y todo elevado al cuadrado. Y recuerde que esta función depende de x. Entonces tenemos una función elevada a una potencia. Quiere decir que puedo volver a utilizar regla de la cadena. Porque acá tengo una potencia y acá tengo una función que está dentro de esa potencia, que en este caso es la y.
Recuerden que ustedes no saben quién es y, entonces este que está aquí hace el papel del u de x, porque tiene que ser una función que depende de x elevado a una potencia. Entonces, ahí tenemos que utilizar la derivada de una potencia. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén derivando potencias de y. Aunque ustedes se van a dar cuenta que pueden derivarlo como si fuera una x, pero tienen que multiplicarla por dy de x, ¿ok? Pero pues ya les voy a mostrar eso. Esto sería 2 bajo el exponente, ¿no? Por y elevado a la 2 menos 1 por la derivada respecto a x de la función interna que es y. O sea, fíjense que si ustedes les da cosa derivar esa potencia, pues pueden utilizar la regla de la cadena. Y ahorita vamos a revisar a qué es igual. Entonces, esta derivada es esto, usando precisamente la fórmula de potencia que es la que estaba aquí arriba. Pero tomando a la y como la función interna. ¿Ok? Y pues voy a pegar acá la fórmula, la voy a hacer un poquito más chiquitica para que se acuerden que la usamos ahí. ¿Ok? Bueno, 2 menos 1 es 1, o sea que esto a la final nos termina dando esto. Menos cosecante de y cuadrado, cotangente de y cuadrado, por 2y por dy de x. Porque recuerden que la derivada respecto a x de y, pues esto que está acá usualmente se escribe como, esto que está acá usualmente se escribe como esto, de y de x. Y como no conozco la y, pues ahí quedó. Terminamos esta parte. Entonces, esta derivada la terminé. Y como era la última derivada, pues termino la pausa. Y yo creo que voy a hacer la misma jugada que hice allí. Que por cosas del destino, pues la podemos dejar toda en un solo lado. Yo creería que la puedo dejar toda en un solo lado. Y así no nos genera dilemas más adelante. Entonces esta sería la derivada y acabamos la pausa. ¿Eso para qué? Pues para que esta hojita la podamos poner horizontal. Esta derivada, espérate, esta derivada la estábamos poniendo de rosadito. Ven y somos ordenados. Acá, listo. Voy a volver a copiar donde nos quedamos, que era esto. Entonces volviendo al ejercicio, que tranquilos que aquí va a salir rotado, pues no pasa nada, yo la devuelvo. Entonces vamos a reemplazar los valores que encontramos. Fíjense que este ejercicio del examen comparado con el otro era mucho más llevadero, o sea, no era tan largo como el otro, ¿no? Por eso era que también quería hacer esos dos ejercicios. Y es precisamente porque en aquellos tiempos yo a veces sí los dejaba sacar fórmulas, pero dejarles sacar fórmulas implica que les voy a poner ejercicios más duros. Entonces, algunos de ustedes me dicen, ay, profesor, déjenos sacar fórmulas. Pues si ustedes lo quieren así, se puede hacer, pero les diría eso, ¿ok? Si quieren pueden poner este en un paréntesis porque tiene varias cositas más. Y esto sería igual a la derivada de la cosecante, que fue esta última que encontramos acá. Entonces, de nuevo, yo no creo que les vaya a poner así un ejercicio, digamos, tan largo como el de hace un año, que fue el que hicimos. Pero tengan en cuenta que pues toca hacer las cosas con calma, ¿sí? O sea, tienen que aprenderse las fórmulas, que creo que eso ya se los había dicho hace más de un mes. Y espero que ya hayan hecho suficientes ejercicios. Pero pues de todas maneras, pues yo soy consciente que también van a tener pues 2 horas y media de examen. Entonces pues toca utilizar el tiempo bien. Bueno, ese paréntesis que puse en la nubecita azul clara, realmente este paréntesis no es obligatorio. O sea, este que está acá lo puedo quitar.
Porque como hay una suma, entonces pues no pasa nada, ¿no? Y llegamos al paso 2. Entonces, ¿cuál es el paso 2? Espérate. Ah, bueno, despejar, pero pues ya que lo había escrito, vamos a volverlo a copiar acá. Es decir, vamos a fijarnos dónde aparece la derivada y vamos a dejar en un lado los que tienen derivada y en el otro lado los que no. Ustedes escogen, por ejemplo, aquí ya tenemos a este que está acá, que es el único que no tiene derivada. Entonces el único que no tiene derivada es este que está acá. Entonces si usted quiere, bueno, el único no, mentira, este tampoco tiene derivada. Entonces ya como los que tienen derivada están despejados en un lado, pues si usted quiere, deje los que tienen derivada al otro. O sea, por ejemplo, este que está aquí restando, lo puedo pasar al otro lado a sumar. Y vamos a obtener lo siguiente. O sea, vamos a dejar en el lado izquierdo los que no tienen derivada y en el lado derecho los que sí. Espérame que se me volvió a copiar esto. Copiar. Entonces, los que están de color moradito los vamos a dejar en el lado izquierdo. Y este lo voy a pasar acá al otro lado. Pero entonces recuerden que si estaba restando, pasaría a sumar, que es lo único que me falta cambiar. Quedaría más. Como esto es una igualdad, pues si usted me está diciendo que una cosa es igual a la otra, pues usted también puede leer la igualdad hacia el otro lado y no pasa nada. Ya le voy a explicar a qué me refiero. Es decir, usted me puede decir, ay profesor, pero es que a mí me enseñaron a despejar de otra forma. Pues no pasa nada, mire. Como yo estoy diciendo que estas dos cosas son iguales, pues puedo leerla como lo de la izquierda igual a lo de la derecha o lo de la derecha igual a lo de la izquierda. Y no pasa nada. Y acá sería menos cosecante, ¿no? Menos cosecante. O sea, si usted tiene que A es igual a B, pues es lo mismo que decir B igual a A. Entonces no pasa nada. Usted puede tomar la igualdad y leerla de izquierda a derecha o derecha a izquierda y da lo mismo. De esa manera, pues usted ahora sí puede factorizar la derivada, que sería ya casi el último paso. Que sacamos factor común. Y ya lo último es pasar a dividir y acabamos. Entonces el que está multiplicando a la derivada va a pasar a dividir a los que están al otro lado. Todo esto que está acá pasa aquí a dividir. Y pues creería yo que ya sufrieron lo suficiente, entonces ya con eso pues terminamos. Aunque de nuevo, y se podría hacer más álgebra, ¿no? Pero pues no se estresen tanto. Pues para mí, con que usted haya llegado acá, es más que suficiente. Y terminamos, niños y niñas. Entonces, de esa manera